Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con la segunda parte de los espejos. En este caso vamos a comenzar analizando lo que son los espejos cóncavos y convexos. Pero para esto vamos a necesitar saber estas primeras cuatro propiedades para este tipo de espejos. La primera nos dice que todos los rayos de luz que viajen de manera paralela al eje siempre se van a reflejar hacia el foco. ¿Esto cómo lo podemos observar? Si nosotros tuviéramos un espejo, en este caso cóncavo, si llega un rayo de luz de manera paralela al eje, ya saben que paralelo es en la misma dirección, choca con el espejo y se va a reflejar. Esa luz o ese rayo de luz se va a reflejar ¿hacia dónde? Hacia el foco. Entonces llega paralelo y se refleja al foco. ¿Qué va a pasar con la segunda propiedad? Nos dice que todos los rayos de luz que pasen por el foco se van a reflejar de manera paralela al eje. Es decir, va a ser lo mismo pero al revés que la primera propiedad. Si viene un rayo de luz y cruza por el foco, choca contra el espejo y se va a regresar, se va a reflejar de manera paralela. Si se fijan, son lo mismo pero al revés. Estas dos son las que principalmente vamos a estar utilizando para la formación de imágenes, para saber cómo es que se forman las imágenes en los espejos. Las otras dos no tanto, pero pues sí conviene analizarlas. La tercera nos dice que todos los rayos de luz que pasen por el vértice van a tener el mismo ángulo de incidencia y de reflexión. Es decir, que si viene un rayo de luz, choca con el vértice, recuerden que el vértice es este punto medio, se va a reflejar exactamente con el mismo ángulo de incidencia y de reflexión. Estos dos ángulos deben ser iguales. Y la última propiedad nos dice que todos los rayos que pasen por el centro se van a reflejar hacia sí mismos. Tenemos aquí un rayo de luz, pasa por el centro, choca contra el espejo y se va a regresar. Esto, si recuerdan un poquito la forma esférica, circular, perdón, del espejo, es como si se formara una especie de diámetro, porque si se fijan va a pasar por el centro y se va a regresar. Entonces, aquí las dos importantes son estas dos primeras, que nos van a ayudar a ver cómo es que se forman las imágenes en los espejos y cómo funcionan los espejos. Para esto vamos a analizar primeramente los cóncavos. Los cóncavos vamos a tener 5 posibles situaciones de cómo se forman las imágenes. Primeramente, si tenemos un objeto que está detrás del centro. Si tenemos un espejo cóncavo y tenemos un objeto atrás del centro, es decir, en esta parte, ¿qué va a pasar? La luz que rebote de la persona va a llegar al espejo y luego se va a formar una imagen. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Pues simplemente, por ejemplo, si tomamos como referencia la cabeza o la parte superior de la persona, en este caso de cualquier objeto, y la ponemos sobre el eje, entonces, ¿qué pasa? Si trazamos un rayo de luz que viene paralelo, porque recuerden que a fin de cuentas la persona pues va a reflejar de manera difusa, es decir, hacia todas direcciones. Una dirección es esta, que es de manera paralela. Entonces, si viene un rayo de luz de manera paralela y choca contra el espejo, se va a reflejar hacia el foco. Y por ende, si viene otro rayo de luz que viene hacia el foco, va a chocar y se va a reflejar de manera paralela. Si se fijan, estos dos rayos que se reflejaron se van a cruzar en este punto. Y este punto va a ser exactamente el mismo punto que el de donde salieron los rayos, en este caso de su cabeza, ¿no? De la parte superior. ¿Qué significa? Que aquí se va a generar la imagen de la cabeza de la persona. Es decir, que se va a crear una imagen de este tipo, una imagen al revés. Y si se fijan, está un poquito más pequeña. Por eso, siempre que un objeto está detrás del centro, su imagen siempre va a ser más pequeña e invertida. Ahora dirán, bueno, pues ¿de qué sirve un espejo que se ve al revés? Pues no sirve de mucho. Pero ahorita vamos a ver qué pasa o cuál es la principal función de este tipo de espejos. Vamos a analizar el segundo caso. Tenemos un objeto que está justamente en el centro. Tenemos nuestro espejo, nuestro objeto aquí en el centro. Y vamos a hacer lo mismo. Trazamos un rayo paralelo, choca y se va a reflejar al foco. Trazamos un rayo que pase por el foco y se va a reflejar paralelo. Y si se fijan, aquí se van a cruzar. Y aquí es donde se va a formar la imagen de la cabeza.
que si lo completamos, pues aquí se formaría la imagen de la persona. Si todo se hace de manera correcta, la imagen va a quedar exactamente en la misma posición, del mismo tamaño, pero al revés, va a estar invertido. Por eso todas las imágenes que se generen a partir de aquí del centro van a ser de igual tamaño y van a estar invertidas. Esto, ¿cómo lo pueden ustedes observar? Si es que tienen ustedes un espejo cóncavo, que principalmente los pueden conocer ya sea las chicas o sus mamás, cuando se maquillan, a veces compran unos espejos que parece que los amplifican, que se hacen ver más grandes. Ese tipo de espejos, normalmente circulares, eh, si ustedes se alejan, si es que tienen alguno de ellos, yo les recomendaría hacer ese pequeño experimento. Poner ese espejo un poquito lejos, unos 2, 3, 4 metros. Y van a ver que su reflejo va a ser exactamente al revés, va a estar invertido, que es como el caso de esta imagen, ¿no? Si es que tienen un espejo de ese tipo, les digo, son de los que a veces venden que como para amplificar, como para hacer zoom. Pueden intentar ese experimento y ver qué tal les sale. Luego vamos a ver cuando el objeto se va acercando. Ahorita está entre el centro y el foco, un poquito más cerca. ¿Cómo se va a generar su imagen? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos un rayo paralelo que se refleja al foco. Tenemos un rayo que pase por el foco, va a chocar y se va a reflejar de manera paralela. Estos se van a cruzar acá. Si se fijan, ahora se cruzaron un poquito más lejos. Esto va a generar una imagen más grande y además va a estar invertida, va a estar de cabeza. El cuarto caso, el penúltimo caso, va a ser cuando el foco esté, cuando el objeto esté justamente en el foco. Para esto, igual vamos a trazar nuestro primer rayo que es paralelo y luego lo vamos a pasar por el foco. El otro rayo de luz que pase por el foco pues no se podría porque quedaría justamente aquí, entonces no se puede. Pero vamos a recurrir a la cuarta propiedad que habíamos visto, que era cuando un rayo de luz pase por el centro. Es decir, en este caso así, pasa por la cabeza, que es lo que estamos ahorita tomando como punto de referencia, y pasa por el centro. Entonces de aquí va a chocar contra el espejo y si recuerdan la propiedad decía que se regresaba. Entonces, este rayo de luz que se reflejó y este otro, si se fijan, son paralelos o deberían ser paralelos si es que todo se hace relativamente bien. Y como son paralelos, pues significa que nunca se van a cruzar. Y si nunca se cruzan, significa que no va a existir ninguna imagen. Pero bueno, aquí lo importante va a ser el siguiente punto, que va a ser cuando el objeto esté entre el foco y el vértice, es decir, que esté muy cerca del espejo. Cuando un objeto está muy cerca de un espejo de este tipo, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona su imagen. Trazamos el rayo horizontal, pero en el rayo paralelo al eje, choca y se va hacia el foco. Y el otro lo vamos a trazar un rayo que pase por el foco, en este caso queda un poquito por detrás, pero el chiste es que pase por el foco, choque y se va a reflejar de manera paralela. Esas dos propiedades les digo que se las deben saber prácticamente de memoria. Si se fijan, este rayo que fue paralelo y este nunca se van a cruzar, porque este va para la izquierda y este va un poco para abajo. Entonces nunca se van a cruzar. Pero sí se pueden cruzar del otro lado del espejo. Si es que prolongamos los dos reflejos, los prolongamos hacia atrás, se va a generar aquí atrás una imagen. Y esta imagen, si se fijan, es una imagen más grande y además está derecha. Por eso, si un objeto está muy cerca del espejo, la imagen siempre va a ser más grande y además va a estar derecha. Y esa es la principal aplicación de ese tipo de espejos, que son los que les digo que se usan como para maquillarse. Si ustedes los usan relativamente cerca, van a ver que se van a amplificar. Y por último vamos a ver los casos de los espejos convexos. Esto solamente es un caso nada más, porque pues no importa dónde lo pongas, siempre se va a tener exactamente lo mismo. Si tenemos por ejemplo este espejo que es convexo, recuerden que es el como panzoncito, colocamos el objeto y hacemos lo mismo. Si se fijan ahora el foco y el centro están atrás, pero son las mismas propiedades. Tenemos un rayo de luz que es paralelo
y se va a reflejar al foco. Y luego si trazamos un rayo de luz que venga de manera al foco, va a chocar con el espejo y va a reflejarse paralelo. Si se fijan igual, este rayo de luz va para la izquierda, este va para la derecha, nunca se van a cruzar. Pero si prolongamos este, ahora sí van a cruzarse en este punto. Y aquí en este punto es donde se va a reflejar la imagen. Y si se fijan, siempre vamos a tener una imagen más pequeña, pero está derecha. Y este tipo de espejos en donde los vemos, estos son bastante comunes. Este tipo de espejos ustedes los pueden ver ya sea en un carro, si se fijan a veces traen un espejito pequeño que se utiliza para ver las imágenes un poco más pequeñas, pero como son más pequeñas significa que son capaces de ampliar el área de visión. Es decir, aquí tiene un espejo plano, si se fijan se ve la mitad de los árboles o una parte del árbol, pero en el espejo chiquito, aunque esté más pequeño, se puede ver el árbol mucho más amplio. Igual les comentaba en una tienda, por ejemplo, una tienda de autoservicio, normalmente los ponen en las esquinas para que un espejo pequeño pueda ver un área mayor. ¿Por qué un área mayor? Pues simplemente porque todos los objetos se van a ver mucho más pequeños de lo que son en realidad, a diferencia de un espejo normal. Entonces, hasta aquí dejaríamos esta segunda parte de los videos. Les sugiero mucho que todos los trazos que hagan de los diagramas los hagan con cuidado y traten de hacerlo lo más rectos posibles. Recuerden que la característica principal para que hagan este tipo de espejos es que donde pongan su centro, el foco debe estar exactamente a la mitad entre el vértice y el centro. La curvatura no es tan necesaria, pueden utilizar un compás, pero no es lo más primordial aquí. Lo más primordial es que se ubiquen bien el foco, es decir, en el punto medio entre el vértice y el centro, y que sus trazos los hagan relativamente derechos. Entonces hay que utilizar una regla de favor. Si tienen alguna duda, recuerden, hay que preguntar y nos vemos en el siguiente video.